Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio si logran visualizar mi pantalla, por favor? Sí, Miss, buenos días. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, dando algunas indicaciones básicas que ustedes deben de tener en cuenta en el desarrollo de cada una de las clases. ¿Sí? Es muy importante que ustedes logren terminar, ¿sí? Algunos criterios básicos para poder, ¿sí? Culminar su grado académico de forma favorable, ¿no? Recuerden que de acuerdo a la participación que cada uno de ustedes tiene en cada una de las sesiones, tienen una nota adicional que les beneficie en el promedio final del curso, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes participen en cada una de las sesiones, ¿ya? Y así finalizar con una nota favorable para el bimestre y para el curso también. ¿Ya? Es muy importante ello. De la misma forma, recuerden que para la participación aquí tienen acceso a la manito, entonces de acuerdo a ello, levantan la manito y pueden participar siempre y cuando yo les dé la autorización para que ustedes puedan participar, ¿ya? Porque si ustedes activan el audio todos al mismo tiempo, no se va a poder lograr comprender, ¿sí? Lo que están participando. Entonces, es muy importante que determinen, chicos. Entonces, recuerden, la participación no solamente es a una sesión, sino a todas las clases que vayan a tener, ¿no? En todas las clases deben de participar, sí, frecuentemente, ¿no? No significa que, ya, yo ya participé en esta primera clase, la siguiente ya no ingreso, ya no participo. No, ya la nota que ustedes son acreedores es de acuerdo a la participación, por lo menos en la mayoría de las sesiones, ¿no? Yo sé que pueden tener dificultades, hay diferentes que pueden surgir en el momento, ¿cierto? Entonces, por lo menos a la mayoría, ¿ya? ¿Queda claro, chicos? Sí, Miss. Muy bien. Asimismo, aquellos estudiantes que estén conectados desde otra cuenta, no es la cuenta de ustedes o con la cual se han inscrito en en la institución, ¿sí? Me lo comentan por el chat, ¿sí? Me comenta acá, por ejemplo, porque soy tal alumno, estoy conectado desde tal cuenta, ¿no? Entonces, para yo poder saber y poder registrarlos, ¿no? Porque a medida que ustedes van participando, yo voy a ir registrando la asistencia de cada uno de ustedes, ¿no? Y si es que no están con los datos correctos, no va a poder registrarse. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, analizando algunas palabras. Por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos en nuestro día a día, usamos diversos tipos de palabras que pertenezcan a una misma familia, a un mismo grupo, ¿cierto? De los cuales nosotros podemos relacionar, identificarlos o diferenciarlos. Por ejemplo, si yo digo, mi mamá compró un florero. El término florero es una palabra que existe por sí sola, que se conoce por sí sola o se ha formado a partir de otra. El término florero. ¿Cómo creen que haya nacido la palabra florero? ¿Cómo se habrá formado? Miss, yo le tengo una idea. Buenos días. Buenos días, Esther. Bueno, que ¿Cómo se habrá es un formado argot la criollo, palabra ¿no? Y florero? por lo tanto, como es algo, algo urbano, por decirlo así, es un, ¿cómo le llaman a esto? Cuando, o sea, se nació a raíz de un,
de una, de un hecho que alguien dijo, ¿no? Como una anécdota, pero al final se convirtió en algo muy popular que hoy día se utiliza hasta la fecha, ¿no? Eres muy hablador o eres muy florero. Ya, Esther, no te logré comprender mucho a qué se enfoca o en qué se enfoca. Es una jerga, Miss. No sé si ahora me escucha. Ah, ya. Entonces, para ti, tú determinas de que la palabra florero es una G. Claro, si no se está refiriendo a un florero propiamente donde se ponen flores, es una jerga que nació en un barrio. Ahora, usted dice cómo nació, yo presumo que puede haber nacido No. a raíz de alguien, ¿no? Que lo mencionó en algún momento, dando a entender que es una persona que habla mucho, por ejemplo, y quedó ahí como un término criollo que hasta hoy día hablamos, ¿no? Ajá, exacto. Claro, pero el término florero, por ejemplo, la pregunta se basa en cómo es que se ha formado, o sea, cómo se ha formado la palabra florero, ¿ya? A ello nos basamos. Claro, ahí va por ahí tu definición, está muy bien, pero la palabra florero existe por sí solo, ha nacido por sí solo o está determinado por otra palabra. Por ejemplo, yo digo, mi mamá compró mucha flor. Entonces, si yo digo mi mamá compró mucha flor, el término flor existe por sí sola o existe en base a otra. Buenos días, Miss. A base de otra. Buenos días, a base de otra. ¿De qué palabra creen que haya nacido la palabra flor? Por ejemplo. ¿Mm? ¿De qué palabra habrá nacido el término flor? Miss, no se le escucha nada. La pregunta es, ¿la palabra flor de qué palabra deriva? No sé, yo diría de flores, de floral, de un jardín, de variedad de flores, florero. No sé, Miss, ayúdanos por favor. Ya, a ver, cuando nosotros hablamos de la palabra flor, ya chicos, la palabra flor no deriva de ninguna otra palabra, no deriva de ninguna otra palabra. La palabra flor es por sí sola existe. Pero si yo digo, por ejemplo, mi mamá compró un florero, ¿qué será?
La palabra florero, ¿se formó de otra palabra o no? Sí, Miss, de flor. De flor, exacto. La palabra florero sí ya es derivación del término flor, ¿ya? A ello me refiero. ¿Sí? ¿Ya, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo es que han nacido, ¿sí? Cada una de las palabras, ¿ya? Vamos a determinar ello, cómo es que se han venido formando cada una de las palabras, porque, por ejemplo, yo tengo la palabra panadero, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, la palabra eh, panadería, a ver, ¿sí? O tengo, por ejemplo, la palabra infeliz, tengo la palabra, por ejemplo, felicidad, ¿no? Entonces, cada una de esas palabras han sufrido transformaciones, ¿no? O modificaciones, los cuales han hecho de que mi palabra, ¿sí? Se modifique y se forme agregando ciertos términos, ¿no? Porque si bien es cierto, yo tengo la palabra flor, pero se ha formado florero o florería, que son en base al término flor. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se han ido formando estos términos, al cual se le denomina morfología. Por ejemplo, acá tengo dos, tengo cuatro formaciones. Tengo la palabra boca, tengo la palabra calle. Boca más calle. ¿Qué palabra formaré? Si yo uno estos dos términos, tanto la palabra boca como la palabra calle, ¿qué palabra formaré? ¿Mm? Si yo uno estas dos palabras, ¿qué palabra formo, chicos? Creo que ninguna, Miss, no hay una palabra que diga boca calle. Boca, ¿qué palabra voy a formar? ¿Qué nueva palabra voy a formar? Voy a formar la palabra boca, calle. Y si yo uno la palabra, por ejemplo, mata más mosca, Mata mosca. Matamos. formo la Matamos palabra también. mata Matamos también. mosca. Exacto. Ahora, tengo la palabra zapat, macería. ¿Qué palabra formaré? Zapatería. Batería. Zapatería. Tengo la palabra pan, masadero. ¿Qué palabra formo? Panadería. Panadero. Panadero, ¿no? Panadero. Entonces, si ustedes se percatan, en las dos primeras palabras que yo he formado, he visto o notamos que son palabras que de forma individual, o sea, de forma separada, yo las puedo usar en una oración o no. Sí, Miss. Sí, ¿Las puedo usar en una oración o no? sí se puede Sí, usar en una oración. pero en las dos últimas palabras, en zapatería y panadero, de forma separada, ¿yo puedo usar las palabras en una oración de forma separada? La primera y la segunda sí, Miss. Zapat, ¿yo podría usarlo dentro de una oración? Sí, Miss. ¿Sí? No, yo creo que no. Zapatería. No, no puedo usar estas dos palabras en oración. Los dos No, últimos cierto. no, los Yo dos no primeros puedo. sí. Exacto. Las dos primeras sí, pero las dos últimas no los puedo usar de forma individual. Pero sí tienen significación propia. ¿Ya, chicos?
A ver, vamos a ver cómo se forman las palabras. Para yo formar una palabra necesito ciertos elementos muy importantes, ¿no? El primero de todos es la raíz o lexema, ¿ya? El elemento principal que nosotros vamos a tener son la raíz o lexema, ¿sí? Que es la base principal de la palabra o la base de significación. ¿Sí? La raíz o lexema es la base principal o es el elemento principal de toda palabra, el cual determina el significado de las nuevas palabras que se van a ir formando en base a la raíz, ¿ya? Entonces, yo debo de conocer el significado principal de la palabra de la raíz o lexema para poder determinar el significado de las demás palabras, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra perro y perro tiene una significación individual, ¿ya? Una significación individual. Ahora, en base a esa significación, se pueden determinar las demás, ¿no? Perro, animal mamífero de 4 patas, ¿no? Y que ladran, por ejemplo, una definición coloquial que le podemos determinar al término perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a determinar que la palabra per es la raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le agrego el término hito, ¿qué formo? ¿Qué palabra formaré? Si yo le agrego el término hito, Perrito. formo el término perrito. Pero ustedes dirán, pero Miss, ¿por qué per sería la raíz de perro? Porque si yo digo que la raíz es perro, le agrego hito, ¿qué palabra estaría formando? Perroíto. Entonces, ¿tiene lógica? No. No tiene lógica. Entonces, por eso determino que mi raíz es la palabra per. Le agrego hito, formo perrito. Le agrego aso, ¿qué formo? Terrazo. Terrazo. Le agrego era, ¿qué formo? Perrera. Perrera, exacto. ¿Ya? Entonces, pero perrito, ¿qué significado tiene? De un animal pequeño. Un animal pequeño. Perrazo, Un animal grande, Miss. un animal, un perro grande. Perrera, ¿A dónde se lo Donde le llevan? ponen a los perros, lugar los donde veterinarios. tienen a los perros. Perritos. Muy bien. Entonces, ¿tiene significado relacionado a la raíz o no? Sí, Miss. Sí se relaciona, ¿cierto? Entonces, esa es la base principal de una palabra, ¿no? La raíz. Yo debo de determinar con exactitud cuál es la raíz de mi palabra. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Muy Sí, bien. Ahora, Miss. para yo formar una palabra, van a haber diversos tipos, ¿no? Vamos a tener 2 tipos de palabras primitivas y palabras derivadas. Cuando decimos que es una palabra primitiva, también conocida como raíz, son palabras que no provienen de ninguna otra palabra, ¿no? Es también llamada raíz y da origen a las palabras derivadas. ¿Sí? Entonces, una palabra primitiva es una palabra raíz, es también llamada raíz, no es como si fuese su segundo nombre. Son aquellas palabras que no derivan o no provienen de ninguna palabra, no están origen a las palabras derivadas. ¿Quiénes son palabras derivadas? Son palabras que se forman, son las nuevas palabras que se forman en base a la raíz. Por ejemplo, perrito, ¿es una palabra primitiva o es una palabra derivada? Derivada, Primitiva. Miss. ¿Primitiva?
Derivada. Es derivada, porque la palabra perrito se ha formado en base a ¿qué palabra? ¿La base de la raíz? No, en base a ¿qué palabra se ha formado la palabra perrito? Per. Porque es un perro pequeño. Base a la En base a la palabra per. Exacto. Entonces, es una palabra derivada. ¿Y qué sería? Es una palabra primitiva. Perro es una palabra primitiva. ¿Ya? ¿Quiénes son las palabras derivadas? Son palabras que son formadas a partir de una palabra primitiva, ¿no? A partir de una raíz. Y tiene la misma raíz y su significado va a estar relacionado con la palabra primitiva, con la raíz. ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la diferencia. Palabra primitiva, palabra que no deriva de ninguna otra palabra, ¿no? Es también conocida como raíz. Y palabra derivada son palabras que se han ido formando a partir de una palabra primitiva. Y esa palabra derivada tiene la base de significación de tu palabra raíz. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos? Miss, un ejemplo de una palabra derivada. Una palabra derivada, por ejemplo, la palabra perrito, o perrazo, o perrera, son palabras derivadas. ¿Por qué le decimos derivadas? Porque estas palabras se han formado en base a la palabra perro. ¿Cierto o no? Sí, Miss, ya entendí. Muchas gracias. Esa es una palabra derivada. O, por ejemplo, yo tengo mi palabra flor. Flor es mi palabra primitiva. Pero si yo te digo florero, ¿es primitiva o es una palabra derivada ya? Derivada. ¿Por qué? Porque se ha formado en base a la palabra flor. Flor. Ay, Miss, muchas gracias. Exacto. Gracias. No te preocupes. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda referente a la diferencia entre palabra primitiva y palabra derivada? Quería escribir una historia única sobre la industria petrolera. ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, para formar una palabra derivada, ¿sí? Yo debo de conocer ciertos morfemas, ¿ya? Un morfema es la parte más pequeña de una palabra, ¿no? Que va a ser capaz por sí sola de expresar un significado. Estas pueden ir delante o detrás de la raíz de una palabra, ¿sí? Sirviendo así como sufijo o prefijo. ¿Qué quiere decir? Según su ubicación se le va a determinar con un nombre en específico, ¿no? En ambos casos, al yo agregarle tanto al inicio como al final de mi raíz, estas van a modificar el significado. ¿Qué quiere decir? Va a variar el significado, ¿no? A la cual se va a unir. Por ejemplo, perro no significa lo mismo que perrito, ¿o sí? Perro y perrito, ¿tienen el mismo significado? No, Miss. No, claro. Entonces, por eso decimos que si nosotros le agregamos los morfemas, tanto prefijos o sufijos, ¿sí? Estas van a cambiar el significado de la palabra base, ¿ya? Ahora, vamos a tener dos tipos de morfemas derivativos y morfemas flexivos. ¿Sí? Los morfemas derivativos van a ser aquellos que añaden alguna característica al significado de la raíz.
y suelen estar más cerca de la raíz. ¿Qué quiere decir? Van a estar siempre pegados, ¿no? Que los morfemas flexivos, ¿no? Los morfemas flexivos no están, sí, tan cerca de la raíz, ¿ya? Estos van a ser clasificados en prefijos cuando van a estar antes de la raíz, que quiere decir cuando están al inicio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo la palabra feliz, que es mi raíz, y yo le agrego el prefijo in. Si yo le agrego el prefijo in, ¿qué palabra formo? ¿Qué palabra formaré cuando yo tengo el prefijo in? Feliz in. No, Infeliz. antes de feliz. Ah, ya, Infeliz. infeliz. Formo la palabra infeliz. Infeliz. Infeliz, exacto. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué le he agregado? Le he agregado el término in, ¿cierto? Que sería ahí prefijo. ¿Por qué sería prefijo? Porque se ubica antes de antes de la raíz, ¿ya? Y sufijo van a ser aquellos que van detrás. ¿Qué quiere decir? Después de la raíz, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo formé la palabra perrito. ¿Qué le he agregado? ¿Qué término le he agregado? ¿Y Tomis? Hito. Yo le he agregado el término hito. Entonces, hito, ¿qué sería? ¿Prefijo o sufijo? Prefijo, Miss. Sufijos, mis. ¿Qué sería? No, prefijo va antes. Hito está después de la raíz. ¿Seguirá siendo prefijo? No, mis. Sufijo. ¿Qué No. será? Es sufijo. ¿Ya? Es sufijo. ¿Sí? Recuerden. Es prefijo cuando va, ¿sí? Antes de la. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Es prefijo cuando va antes y es sufijo cuando va después. Entonces, si yo le agrego prefijos o sufijos a mi palabra, ¿sí? Son morfemas, son conocidos como morfemas derivativos, ¿ya? Son morfemas derivativos, ¿no? Porque forman nuevas palabras. Los morfemas flexivos, ¿ya? Son aquellos que están al final de la palabra, los cuales indican, ¿sí? El género, número de mi término, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo perrito, ¿cuál sería mi morfema flexible? Corto. Vamos, sí. No voy a ir. Con la B voy a Yo ir. no voy a ir. Con Mi la hija B voy a ir. tampoco. ¿Cuál que te... Muy bien. Hay diferencia entonces, morfema derivativos. ¿Cuándo decimos morfema derivativos, chicos?
¿Cuándo decimos que hay un morfema derivativo? ¿Cuándo decimos que hay un morfema derivativo, chicos? Cuando se añade una característica. Cuando nosotros agregamos prefijos y sufijos. ¿Y cuándo es morfema flexivo? Son aquellos que aparecen al final de la palabra, indicando el género, número de la palabra, ¿no? Por ejemplo, perrito, ¿cuál sería su morfema derivado, su morfema flexivo? ¿Cómo mismo se le escuchó bien? Hito, El Miss. término perrito. ¿Cuál sería el morfema flexivo? Ito sería el sufijo, que sería un morfema derivativo. Pero ¿cuál sería el morfema flexivo? ¿Mm? O. O, Miss. El término O. ¿Por qué sería el término O el morfema flexivo? Porque está indicando qué cosa. Que puede ser hembra o macho. Exacto, está indicando el género de la palabra y el número también, ¿no? Perrito, ¿en qué género está? En género masculino y en número singular, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Prefijos, sufijos son morfemas derivativos porque modifican el significado de la palabra y morfemas flexivos son las terminaciones que indican el género y el número de la palabra. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en base a los morfemas derivativos, ¿sí? Se les forma, ¿sí? Con los afijos, ¿no? Que son los prefijos y son los sufijos. Ya les he mencionado, los prefijos son aquellas palabras que se le agrega, ¿sí? Al final o después, al inicio de la raíz, los cuales modifican, ¿sí? El significado de la palabra. Ya de antes, ¿sí? Son que van antes de la raíz. Y hay una gran variedad, ¿no? Si bien es cierto, hace un momento yo les decía, ¿no? Que de forma individual yo no puedo usar los prefijos, ¿no? El prefijo in, el prefijo inter, el prefijo entre, el prefijo op, el prefijo post, el prefijo preter, pro. De forma individual yo no los puedo usar, ¿no? Yo no puedo usar en una oración, por ejemplo, María in en su casa. No puedo decir porque no tendría lógica, pero estos prefijos de forma individual sí tienen sentido. O sea, ¿qué quiere decir? Si tiene significación, ¿ya? Si tiene significado propio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le agrego un prefijo in a cualquier palabra, el prefijo in es no negación o privación de algo, ¿ya? Por ejemplo, yo formo la palabra ignoto, indeleble, infinito e infeliz. Por ejemplo, indeleble. ¿Cuál es el significado del término indeleble? ¿Cuál es el significado del término indeleble? Algo que no sé, que no es borrable, que no se borra. ¿Ya? Ese es indeleble, ¿cierto? Ahora, yo tengo la palabra finito, por ejemplo. Finito es algo que tiene fin, ¿cierto? Pero si yo le agrego el prefijo in, ¿qué será? ¿Qué significado tiene? Que ya no tiene fin. Que no tiene fin, exacto. Entonces, ¿ayuda o no conocer el significado de mi prefijo? ¿Sí?
Muy bien, entonces, ¿nos ayuda? Sí, nos ayuda. Entonces, es muy importante conocer tanto el significado de la raíz como el significado de los morfemas derivativos, ¿no? ¿Para qué? Para que así sea mucho más práctico determinar el significado final de la nueva palabra. ¿Sí? ¿Queda claro? O por ejemplo, ¿no? Yo tengo el prefijo inter o entre, que significa en medio de o durante, ¿no? Por ejemplo, interceder, interludio, interruptor, ¿no? Entrever, ¿no? Por ejemplo, yo formo la palabra interceder, el cual tiene significado de estar en medio de, ¿no? En medio de algo de una discusión, ¿no? Interceder que no está, es parcial, ¿no? Ni beneficio ni para uno ni para el otro, en medio, ¿no? O que es delante de o por causa de o en contra, ¿no? Oblación, objetar, por ejemplo, obvio o caso, obstruir, ¿no? Obstruir, por ejemplo, es cerrar, ¿no? Estar delante de algo. Post o post, que es después, ¿no? Posponer, por ejemplo, que se va a desarrollar alguna actividad después de, posterior o póstumo, ¿no? Pre, que significa antes, prioridad o antelación, ¿no? Preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación o premisa. Preter, que es más allá o fuera de, ¿no? Pretérito, por ejemplo, ¿no? Y pro, en vez de, en lugar de o delante de, ¿no? Proceder, pronombre, proponer, promover, profesor y proteger, ¿no? Entonces, son variaciones de las palabras, ¿ya? Le pueden tomar captura para que lo tengan ahí como teoría resumida, ¿no? Y conocer el significado de cada uno de los prefijos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda sobre los prefijos? Chicos. Miss, no escucho tu audio. Les decía, ¿alguna duda, alguna consulta sobre los prefijos o todo claro? Chicos, Sheila, ¿alguna duda? ¿Comprendiste todo sobre los Sí, Miss, prefijos? comprendí de todo, Miss. Muy bien, ¿ya? Ahora, el otro elemento, el otro morfema derivativo es el famoso, ¿sí? Sufijo. A diferencia del prefijo, cumple la misma función, pero se van a diferenciar por su ubicación, ¿ya? Los sufijos son palabras que se encuentran después de la raíz, ¿ya? Después de la raíz. Y son elementos que se le colocan y se le añade una significación, ¿no? Al igual que los prefijos, solamente la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que los sufijos van después de la raíz y modifican su significado, ¿ya? Y al igual que los prefijos, cada uno de estos sufijos tienen significación propia, ¿no? Tengo, por ejemplo, sufijo aco, sufijo able, oíble, asio, ada, ¿no? Ider, ansia, ano, ana, ario, habilidad, dero, odor, odar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sufijo aco, toda palabra que tenga el sufijo aco, ¿sí? Va a ser aquel que va a denotar el valor, ¿no? Tiene un valor despectivo. Por ejemplo, yo tengo palabra primitiva libro, pero si formo la palabra
le agrego aco, ¿qué palabra voy a formar? ¿Qué palabra voy a formar? Si yo le agrego aco a mi raíz. ¿Mm? ¿Qué palabra voy a formar? Chicos, yo tengo la palabra libro como raíz. Si yo quiero agregar aco, ¿qué formo? ¿Qué palabra formaré? Libraco. Libra, ¿cierto? Libraco. Pero ¿Qué formaré? Libraco. Sí, ¿Y libraco la tendrá palabra, la misma definición de libro? ¿O a qué nos estamos refiriendo? no sé, Miss, la palabra libraco tiene sentido. Claro. ¿A qué tipo de libros tú le determinas o le das el nombre de libraco? ¿O a qué tipo de libros tú denominas libraco? ¿A ninguno? Por ejemplo, ¿cómo les llamas tú a esos libros malogrados, dañados o sucios? ¿Cómo lo determinas? ¿Chicos? Por favor, apaguen su audio. A ver, Nelly. Libros viejos, Miss. Ya, libros viejos, pero tiene un nombre individual, chicos. No se les determina de esa forma, se les dice libraco. Aquel libraco, por ejemplo, es de mi padre. Pues libraco es un libro viejo, un libro dañado, ¿no? O es lo mismo como, por ejemplo, hablamos de pajarraco. ¿Cuándo decimos pajarraco? ¿A qué tipo de aves le determinamos o le damos el nombre de pajarraco? Chicos, ¿a qué tipo de ave ustedes le determinan pajarraco? Miss a la urraca. ¿A la urraca? No conozco ese tipo de aves. Ya, pero pajarracos son esas aves, por ejemplo, esos pájaros totalmente sucios, golpeados, que andan totalmente ya, sus plumas también que se les está cayendo. Ya, esos son los famosos pajarracos. ¿Ya? Entonces, ahí denota un valor despectivo. ¿Ya? Luego tengo hable oíble, por ejemplo. Hable e ible. ¿Qué significa? Digno de o que se puede. Por ejemplo, intocable. ¿Qué significará intocable? que no lo puedes tocar. Exacto. Ahora, o probable, por ejemplo.
que podría ser. Que puede realizarse, ¿cierto? Entonces, ¿ayuda o no el significado de mi sufijo? Entonces, todas las palabras terminados en able o ible es digno de o que se pueda, ¿ya? O que se pueda realizar. Luego tengo acio, que significa aproximación. Por ejemplo, rosáceo o grisáceo, por ejemplo. ¿Qué significará grisáceo? ¿Qué significará grisáceo? ¿Qué significará grisáceo, chicos? ¿Grisáceo es lo mismo que decir gris? No. ¿Qué será Grisáceo grisáceo? es algo con tendencia a ser gris, pero no es gris exactamente. Exacto, que es una aproximación al gris, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ello significa, ¿sí? Y así cada uno de los sufijos que van a tener significado, ¿ya? Y que son palabras que se les agrega al final de de la raíz, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Hasta ahí? Sí, y van a ver muchos sufijos, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video, modo de resumen. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás inscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, un vistazo a la web que te la dejo en la descripción de este vídeo. El tema de hoy lo vamos a llamar morfología o estructura de la palabra. Poned atención que empezamos. Principalmente en una palabra podemos distinguir el lexema o raíz y los morfemas. Lo llamamos raíz cuando hablamos del verbo y lexema cuando hablamos de otra categoría gramatical. ¿Y qué es el lexema o raíz? Es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de zapato. ¿Cómo sacar el lexema? Pues ponemos derivadas, zapatería, zapatero, y aquellas letras que se repiten es el lexema. Zapat, zapat, zapat. El lexema de zapato, zapat. Encontramos lexemas independientes cuando va solo, sin ir acompañado de un morfema, y lexema dependiente, cuando va acompañado de uno o más morfemas. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra árbol. Derivadas, arboleda, arbolillo. El lexema, por tanto, son las letras que se repiten. Árbol, árbol, árbol. Es un lexema independiente porque la palabra árbol no va acompañado de ningún otro morfema. Otro ejemplo, tenemos perro. Derivada, perrería, perrera. El lexema, las letras que se repiten. Per, con dos R's. Perro sí que es un lexema dependiente porque el lexema va acompañado de un morfema. En este caso, la O. Vayamos a ver ahora los morfemas. Es la parte de la palabra que varía. Vayamos al ejemplo de antes. Zapato. Para hallar el lexema, derivadas. Zapatería, zapatero. Letras que se repiten forman el lexema. Zapat, zapat, zapat. Pues el resto son los morfemas. O, hería, ero. Hay dos tipos de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos indican el género masculino o femenino, el número singular o plural y, en el caso del verbo, además, la persona, el tiempo y el modo. Un ejemplo. Tenemos la palabra niño. Buscamos derivadas. Niñera, niñato. Letras que se repiten y forman el lexema niño, niñ y ni. Esa O de niño, por lo tanto,
es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no es ni niña, ni niños, ni niña. Nos indica que es masculino y además singular. Otro ejemplo. Vayamos ahora con un verbo. Tenemos el verbo corría. Para conocer la raíz de los verbos tenemos un sistema muy sencillo. Buscamos el infinitivo, que en este caso es correr. Quitamos la terminación ar, ir. En este caso, la e. Pues lo que nos queda es la raíz. Cor es la raíz del verbo. Y por lo tanto, ia es el morfema flexivo, que nos indica la persona, el tiempo y el modo. Y en los verbos también nos podemos encontrar algo que llamamos vocal temática, que corresponde a las conjugaciones ar, ir. Y son los residuos de quitar la R. Por lo tanto, son la A, la E y la I. Un ejemplo, cantaba. Su infinitivo es cantar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz, que es cant. Cant, por tanto, es la raíz. A, como viene del verbo cantar, es nuestra vocal temática. Si lo pasamos a primera persona, sería cantaba, con lo cual la terminación va es un morfema flexivo que nos indica tiempo, aspecto y modo. Y por último, mos proviene de un morfema flexivo que nos indica el número y la persona. Nosotros cantábamos primera persona del plural. También cabe decir que las vocales temáticas pueden aparecer en adjetivos o sustantivos que provienen de un verbo, como por ejemplo actuación, que proviene del verbo actuar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz. De esta manera podemos decir que ción es un morfema derivativo sufijo, que veremos más adelante, como otros que pueden ser aceleración, agitación. Y la que nos queda es la vocal temática, como hemos dicho antes, un residuo del infinivo actuar. Y pasemos a los morfemas derivativos, que permiten formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra zapatería. Buscamos palabras derivadas para obtener su lexema. Zapatero y zapato. Por lo tanto, zapat sería el lexema. Hería sería nuestro morfema derivativo. ¿Por qué? Porque existen otras palabras con ese mismo morfema derivativo, como puede ser carnicería, peluquería o panadería. Hería, hería, hería. Aquellos morfemas que se encuentran detrás de nuestro lexema se llaman sufijos. Veamos ahora otro ejemplo. Submarino. Buscamos palabras derivadas de submarino, como marinero o mar. Por lo tanto, mar es nuestro lexema. Sub es un morfema derivativo, ya que podemos encontrar otras palabras con sub, como subacuático, subterráneo o subatómico. Sub, sub y sub. Aquellos morfemas derivativos que se encuentran delante de nuestros lexemas se llaman prefijos. Vayamos a ver ahora los tipos de palabras. Encontramos palabras simples. Se encuentran formadas por un lexema más un morfema flexivo. Las palabras derivadas, que se encuentran formadas por un morfema derivativo más un lexema, o un lexema más un morfema derivativo. O un morfema derivativo más un lexema más un morfema derivativo. Normalmente suelen ser antónimos. Veremos ejemplos más adelante. También tenemos la compuesta, que está formada por un lexema más un lexema. Muy fáciles de ver. Y las parasintéticas, que son lexema más morfema derivativo, o morfema derivativo más lexema más morfema derivativo. Suelen ser verbos. ¿Cómo distinguir entre derivadas de este tipo y parasintéticas de este tipo? Vamos a ver un pequeño truco. Tenemos las palabras desesperación e infidelidad. Las separamos ya por morfemas y lexemas. Ambas cumplen que están formadas por un morfema derivativo más un lexema más otro morfema derivativo. ¿Y cómo sabemos si es derivada o parasintética? En primer lugar, quitamos el morfema derivativo sufijo. Acción. Nos queda desespera. Esta palabra tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo, des. Y nos queda esperación.
con lo cual no tiene sentido. Esperación es una parasintética. Vamos a ver la siguiente. Quitamos el morfema derivativo, sufijo idad y nos queda infeliz. Infeliz tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo y nos queda felicidad, que también tiene sentido. Por lo tanto, nos queda una derivada. La diferencia en la parasintética, si eliminamos uno de los dos morfemas, la palabra no tiene sentido. En la derivada, sí. Veamos ahora algunos ejemplos. En primer lugar, alumnos. Ponemos derivadas. Alumnado. Lexema, alum. Alum, por tanto, es nuestro lexema. Fijaros que tenemos otras palabras como alumna, alumno o alumna. Por lo tanto, esa O nos indica que es de género masculino. La O es un morfema dependiente flexivo de género masculino. Y la S nos indica que es plural, por lo tanto, es un morfema dependiente flexivo de número plural. Como sigue la forma lexema más morfema flexivo, es una palabra simple. Otro ejemplo, anticiclón. Tenemos ciclón o ciclones. Por lo tanto, nuestro lexema es ciclón. Ciclón de eczema. Anti aparecen otras palabras como antiarrugas, anticuerpos, anticonceptivo, con lo cual ya sabemos que es un prefijo. Anti es un morfema dependiente derivativo prefijo. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, podemos ver, y acá nos detalla en el video, que hay diferentes tipos de formaciones. Por ejemplo, al inicio de la clase, yo les detallaba, por ejemplo, boca más calle. Si yo tengo dos términos que tienen significación propia, que yo las puedo usar de forma individual, por ejemplo, ese tipo de formación es por composición. ¿Por qué es por composición? Porque estoy uniendo dos raíces y formo una palabra derivada cuando le agrego prefijos o sufijos. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí sobre la formación de una palabra? ¿O todo claro? Bueno, el silencio me indica que no hay dudas, no hay consultas. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase para seguir analizando este tema.